¿Qué tal? ¿Cómo están? Estuve releyendo declaraciones del padre Mujica, que ustedes conocerán, acerca de la relación entre empleadores y empleados en la República Argentina, donde él identifica erróneamente al empleador con al explotador. El ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de opresor, porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que, así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano, lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí, no por odio a él, por amor a él. Y él dice claramente que sea peronista o sea cristiano, el empleador es sustancialmente un explotador, de modo que el empleado debe liberarse de esa explotación. Es un llamado del padre Mujica a la violencia, y de hecho él está en los orígenes del movimiento montonero, que en tantas muertes provocó en la Argentina. Él no fue autor material de ningún asesinato. Al contrario, fue asesinado. Pero sí fue el autor intelectual y la autoridad moral que impulsó a jóvenes a unirse a la lucha armada por la liberación de los oprimidos, los obreros, ¿no? Por eso yo creo que hay que distinguir varios Mujica. Hay un Mujica que es un mito, el Mujica de la mitología de izquierda, cristiana o no cristiana, que necesita de mitos, y los mitos, ustedes saben, son indiscutibles. Uno no puede debatir con un mito, mucho menos criticarlo, ¿no? De modo que los mitos sirven para manipular a la gente y para impedirle pensar, reflexionar. Hay que tener cuidado con los mitos. De hecho, curiosamente, el autor de los mitos argentinos, ¿no?, el historiador mediático Felipe Piña, dice que Mujica fue el hombre más parecido a Jesús. Es un disparate. Después está el Mujica sacerdote, que en cuanto sacerdote celebra la Santa Misa, confiesa y hace obras de solidaridad también en la Villa 31, obviamente, como la mayoría de los sacerdotes. Hay cientos, miles de sacerdotes que trabajan entre los pobres. Nada, es el trabajo de ellos, es lo que eligieron. No es ni más fácil ni más difícil. Ciertamente es un trabajo meritorio, pero no los hace ni héroes ni santos. Hay mucha gente que dedica su vida a los pobres, ¿no? Pero en cuanto a sacerdote, Mujica hace algo que para el católico es extraordinario, ¿no?, que es la Eucaristía. Y en este sentido, yo le beso las manos, porque consagra el pan y el vino y administra la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. Después hay un tercer Mujica, que es el Mujica político, que no es católico. Mujica se aparta de la doctrina católica. Él se aparta de la doctrina católica porque en la Iglesia Católica nunca hubo una condena a los empleadores en cuanto tales. Sí hay un llamado de atención a todos aquellos que tienen empleados, de que les paguen un salario justo, que les den condiciones de vida justas, pero esto es algo que del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de todas las épocas, ¿no? Pero en la doctrina social de la Iglesia nunca van a encontrar una condena al empleador en cuanto tal. Aquí Mujica no es católico, es marxista, pero lamentablemente usa ropa de sacerdote y la autoridad del sacerdote para impulsar una doctrina que no es católica. Que no solamente no es católica, sino que no responde al sentido común, porque todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, gozamos de cierto bienestar dentro de la realidad nuestra argentina, gracias a tener un empleo, ¿no? Y el empleo nos da estabilidad, nos da seguridad, nos da el salario, nos da la posibilidad de progresar, de estudiar, y quizá de ser un emprendedor en el futuro, ¿no? Quizá no nosotros, sino nuestros hijos. Pero la gran mayoría de nosotros está agradecido de tener un empleo, ya sea en el Estado
eso sea en una estructura privada, ¿no? Pero bueno, eso es algo que uno puede discutir, pero lo que no se puede discutir, al menos dentro de la Iglesia Católica, es que los papas nunca han condenado la actividad de un empleador, sino que le han recomendado tanto a los empleadores como a los empleados de ser justos, porque ambas partes deben ser justas, ¿no? Entonces, lamentablemente aquí en este tercer punto, Múgica se aparta de la doctrina católica, ¿no? No es católico. Y esto hay que decirlo por honor a la verdad. Y lo que realmente es grave y es imperdonable en el caso de él, como en el caso de otros sacerdotes, el haber usado su autoridad sacerdotal, que en aquella época tenía más valor que hoy, para predicar una doctrina contraria al Evangelio, contraria al sentido común, y finalmente para llevar adelante, al menos intelectualmente, la lucha armada, la subversión, ¿no?, que dejó tantas tragedias, tantas muertes de ambos lados, ¿no? Por eso digo, en el caso del padre Mujica, yo creo que habría que distinguir al mito, que bueno, hay que rechazarlo a mi modo de ver, porque es un invento para manipularnos. Hay que distinguir al sacerdote, a quien, repito, personalmente venero como cualquier otro sacerdote, y finalmente al ideólogo, que no es católico. Bien, que tengan un muy buen día.